Paulina Azcárraga tenía toda la vida por delante. Era joven, era rica, llevaba el apellido más poderoso de México, y nada de eso importó, porque lo único que quería, lo único que le daba sentido a todo, se lo quitaron. Su madre le prohibió ver al hombre que amaba, y Paulina tomó una decisión que nadie en su familia pudo detener. Se quitó la vida. La versión oficial fue un ataque de asma. Eso publicaron los periódicos. Eso repitió la familia durante años. Eso creyó México. Era mentira. Y el hombre que pudo haberlo evitado lo sabía mejor que nadie. Emilio Azcárraga Milmo sabía exactamente lo que su hija estaba sintiendo. Sabía lo que era que alguien más decidiera con quién podías amar y con quién no. Lo sabía porque a él le hicieron lo mismo. Le arrancaron al amor de su vida por orden de su padre. Y cuando Paulina lo necesitó más que nunca, cuando ella suplicaba por el hombre que amaba, él se quedó callado. El hombre que controlaba lo que 90 millones de mexicanos veían en sus televisores. El hombre que decidía quién existía y quién desaparecía. El hombre que acumuló 5,000 millones de dólares. Ese hombre no pudo abrir la boca para defender a su propia hija, y ella eligió otra salida. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te han contado sobre el tigre Azcárraga. Primera, las palabras exactas que su padre le decía frente a los ejecutivos de su empresa. Las humillaciones que lo marcaron de por vida y que explican todo lo que vino después. Segunda, lo que realmente ocurrió con Paulina. La verdad que México no supo durante décadas. ¿Y qué tuvo que ver el tigre con su muerte? Tercera, la razón exacta por la que su hermana Laura se negó a verlo mientras agonizaba de cáncer en un yate en Miami. Y cuarta, las últimas palabras que dijo antes de morir, el nombre que pronunció, y lo que ese nombre revela sobre los 70 años de vida que vivió antes de ese momento final. Te aviso cuando llegue cada una, pero para entender cómo terminó, primero necesitas conocer quién lo creó, porque esta historia no empieza con el tigre. Empieza con el hombre que lo construyó y lo destruyó al mismo tiempo. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació en Tampico en 1895. A los 17 años, mientras México se desangraba en la Revolución, él vio oportunidad. Tenía olfato para los negocios y ningún escrúpulo para cerrarlos. Empezó comprando propiedades a familias que huían del conflicto. Las revendía en Estados Unidos. Así nació la fortuna. A los 22 ya tenía su propia distribuidora de autos en Monterrey. Después vinieron las radios. En 1930 fundó la primera radiodifusora con cobertura nacional en México. Ese mismo año, su esposa Laura Milmo le dio un hijo. El 6 de septiembre de 1930, en San Antonio, Texas, nació Emilio Azcárraga Milmo, el heredero. Pero Azcárraga Vidaurreta no quería un heredero. Quería un guerrero. Y lo que veía en su hijo no le gustaba. El niño era sensible, enamoradizo, impulsivo. No era el tipo de hombre que el patriarca respetaba, y se lo hizo saber cada día, de todas las formas posibles. El padre tenía un apodo para su hijo. Lo llamaba el príncipe idiota, no en privado, a la cara, frente a ejecutivos, frente a empleados, frente a quien estuviera presente. El heredero del imperio más grande de México, llamado idiota por su propio padre. Y no terminaba ahí. Azcárraga Vidaurreta comparaba constantemente a su hijo con su yerno Fernando.
el esposo de Laura, la hija mayor. Fernando era todo lo que el patriarca hubiera querido en un sucesor: brillante, frío, decidido, y el padre se encargaba de que Emilio lo supiera en cada oportunidad. Cuando Emilio tenía 30 años, recibió el encargo de supervisar la construcción del estadio más grande del país, la sede de la Copa del Mundo de 1970. Era su oportunidad de demostrar que podía manejar proyectos monumentales. Los costos se dispararon, los plazos no se cumplieron. Su padre tuvo que intervenir para salvar el proyecto. Desde ese día, cada vez que Emilio proponía algo ambicioso, el padre tenía su respuesta lista: acuérdate del estadio. Cada vez que pedía más responsabilidad, como el Azteca, cada vez que se atrevía a opinar, el estadio terminó siendo un ícono. La sede donde Pelé ganó su tercer mundial, donde Maradona hizo el gol del siglo. Para Emilio, siempre fue un recordatorio de que su padre tuvo razón. Lo que Azcárraga Vidaurreta nunca comprendió es que estaba fabricando exactamente lo que más temía: un hombre incapaz de amar sin destruir, un hombre que repetiría el mismo patrón con todos los que se acercaran a él. El príncipe idiota. Esas dos palabras lo persiguieron toda la vida, y lo que hizo con ellas definió todo lo demás. A los 17 años, Emilio Azcárraga Milmo conoció a una mujer y abandonó todo. Se llamaba María Regina Almada. Gina era mexicana, hermosa, y él se enamoró de ella con la intensidad de alguien que nunca ha sido amado. Porque eso era Emilio a los 17, un muchacho rico al que su padre llamaba idiota y que encontró en Gina todo lo que le faltaba. Su padre no aprobaba la relación. Quería que su hijo se enfocara en el negocio, no en romances. Y Emilio, por primera vez en su vida, desobedeció. Para demostrar que podía mantenerse sin el dinero familiar, empezó a vender enciclopedias de puerta en puerta, el heredero del mayor consorcio mediático de habla hispana, tocando timbres en las casas de la Ciudad de México. Todo por amor, todo por Gina. En 1952 se casaron. Emilio tenía 22 años, toda la vida por delante, y una mujer que lo amaba. 8 meses después, Gina estaba muerta. Un tumor cerebral. Estaba embarazada cuando murió. El bebé también se fue. Emilio Azcárraga Milmo perdió a su esposa y a su hijo en el mismo momento. A los 22 años, algo se rompió dentro de él, que nunca volvió a repararse. Lo que siguió fue el primer patrón que definiría toda su vida: buscar en otras mujeres lo que perdió con Gina. Nunca lo encontró, pero no dejó de buscar. Poco después de la muerte de Gina, conoció a Silvia Pinal. Ella era joven, talentosa. Apenas comenzaba en el espectáculo. Él seguía destrozado. Se enamoraron. Años después, Silvia Pinal hablaría públicamente de esa relación. Confesó que Emilio Azcárraga Milmo fue el amor de su vida. El amor de su vida. Pero no pudieron estar juntos. La razón: el padre. Otra vez, el padre. Azcárraga Vidaurreta no quería que su hijo se casara con una actriz mexicana. Necesitaba un matrimonio que sirviera para alianzas, no para amor. Y tomó la decisión por él. Arregló el matrimonio de su hijo con una mujer francesa, Pamela de Surmont. El 26 de marzo de 1959, en París, Emilio Azcárraga Milmo se casó con una mujer que no eligió porque su padre lo decidió. Silvia Pinal se quedó atrás. El amor de su vida, sacrificado por la voluntad del mismo hombre que lo llamaba idiota. Emilio y Silvia
siguieron siendo amigos hasta el día que él murió. Casi 40 años de amistad, pero nunca más fueron pareja. El patrón estaba en marcha. El padre decidía sobre el amor del hijo, y el hijo no lo detuvo. Años después, cuando Paulina necesitara exactamente lo opuesto, tampoco lo detendría. El 23 de septiembre de 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta exhaló su último aliento en Houston, Texas. El patriarca había muerto y Emilio Azcárraga Milmo finalmente heredó el imperio. Un año después, logró algo que su padre nunca había conseguido. Fusionó Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. Nació Televisa, el monopolio más grande de habla hispana. Y Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el hombre más poderoso de México, no el presidente. El presidente cambiaba cada 6 años, no el ejército. El ejército obedecía órdenes, no la iglesia. La iglesia predicaba los domingos. Porque él decidía lo que la gente veía, lo que la gente pensaba, lo que la gente creía que era verdad, y lo sabía perfectamente. En 1990 lo dijo en voz alta, sin disculparse. Televisa era soldado del PRI. No lo disfrazó, no lo matizó. Era el brazo mediático del partido que gobernó México durante 71 años consecutivos. Y él era su general. Las protestas que Televisa no transmitía no existían. Los candidatos que Televisa ignoraba no existían. En 1988, cuando millones de mexicanos creyeron que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la presidencia, Televisa siguió la línea oficial. Marginó al candidato de oposición. Minimizó las denuncias de fraude. El conductor del noticiero más visto del país, Jacobo Zabludowski, explicaría después que ejercía el periodismo con las limitaciones propias de una empresa concesionada. Limitaciones. Así le llamaban a la censura. Para 1993, la revista Forbes lo confirmó. Era el hombre más rico de América Latina. $5,000 millones. 4 canales de televisión nacionales. La editorial de revistas en español más grande del mundo. Estudios que exportaban telenovelas a más de 100 países. Los equipos América y Necaxa. El Estadio Azteca. La cadena Univisión en Estados Unidos, el mismo estadio que casi lo destruyó, era ahora un símbolo de su poder. Y ese año, en una celebración por el éxito de una de sus telenovelas más exitosas, dijo algo que México nunca olvidó. México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad. Así pensaba de su audiencia, de los millones que veían sus telenovelas cada noche, de las familias que se reunían frente al televisor y lloraban con sus historias, jodidos que no iban a salir de jodidos, y él estaba ahí para entretenerlos mientras seguían siéndolo. Cuando los periodistas lo criticaron durante semanas por esas palabras, alguien le sugirió que publicara una aclaración. Su respuesta fue de 4 palabras. No doy explicaciones. Eso era todo lo que la audiencia de México merecía del hombre que vivía de ella. Aquí viene lo segundo que te prometí. Con Pamela de Sermont, la francesa que su padre eligió para él, Emilio tuvo 3 hijas, Paulina, Alessandra y Ariane. Pero el matrimonio nunca tuvo raíces reales. No se eligieron, no se amaban. Estaban juntos porque un patriarca decidió que debían estarlo.
Las infidelidades de Emilio empezaron casi de inmediato. Eran constantes, públicas, humillantes. No se molestaba en ocultarlas. Era el tigre. Hacía lo que quería. Se divorciaron. Y entonces, alrededor de 1980, mientras Emilio consolidaba su imperio, su hija Paulina tomó una decisión que cambiaría todo. Paulina estaba enamorada de un joven italiano. Profunda, desesperadamente enamorada. El tipo de amor que solo se siente cuando eres joven y crees que el mundo puede terminar si pierdes a esa persona. Pamela, su madre, le prohibió verlo. No sabemos exactamente por qué. Quizás no le agradaba el muchacho. Quizás tenía otros planes para su hija. Quizás quería controlar su vida exactamente como Azcárraga Vidaurreta controló la de Emilio. El patrón, siempre el patrón. A Emilio le prohibieron estar con Silvia Pinal. A Paulina le prohibieron estar con su italiano. Generación tras generación, la misma historia, pero Paulina no era su padre. Ella no aceptó resignarse. No aceptó un matrimonio arreglado con alguien que no amaba. No aceptó una vida sin la persona que quería. Paulina y su novio tomaron la decisión juntos. Quitarse la vida. Él sobrevivió. Ella no. El italiano pudo contar después lo que realmente sucedió aquella noche. La versión oficial de la familia fue un ataque de asma. Eso dijeron. Eso publicaron. Eso creyó México durante años. Pero aquí está lo que nadie nombra en voz alta. Emilio Azcárraga Milmo sabía perfectamente lo que era que te prohibieran amar. A él le arrancaron a Silvia Pinal por decisión de su padre y vivió con ese dolor durante 40 años. Sabía lo que Paulina estaba sintiendo. Sabía lo que era perder a la persona que amas porque alguien más decidió que no podías estar con ella. Y cuando Pamela le prohibió a su hija ver al italiano, Emilio pudo haber intervenido. Pudo haber dicho, yo sé lo que es esto. Déjala ser feliz. Pudo haber roto el patrón que su padre comenzó. No lo hizo. Se quedó callado. Igual que todos se quedaron callados cuando su padre lo humillaba. Igual que él se quedó callado cuando le arrebataron a Silvia. El silencio. Siempre el silencio. Y ese silencio mató a Paulina. No solo la prohibición de su madre, el silencio de su padre. El hombre que decidía la realidad de 90 millones de personas no pudo abrir la boca para defender a su propia hija. Eso fue lo que el tigre cargó hasta la tumba. Eso fue lo que nunca pudo perdonarse. Regresó a México después de ver el cuerpo de su hija y no dijo nada a sus ejecutivos. Siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. La versión oficial quedó intacta. Solo años después, reveló la verdad a dos personas, el abad de la Basílica de Guadalupe y su socio más cercano, Miguel Alemán Velasco. Solo dos personas. El dueño de Televisa, el que decidía que era noticia y que no existía, guardó el secreto más oscuro de su vida durante 17 años más. Aquí viene lo tercero que te prometí. Laura Azcárraga Milmo era la mayor de los 3 hermanos, la favorita de su padre, la que se casó con Fernando, el yerno que el patriarca siempre puso como ejemplo. El 12 de noviembre de 1965, Fernando murió en un accidente aéreo. El avión privado que lo llevaba a Acapulco cayó cerca del lago de Texcoco. Tenía 38 años. Y su muerte cambió todo. Si Fernando hubiera vivido, probablemente él habría heredado el control del consorcio. Era el favorito,
era el que el patriarca respetaba, pero murió, y el camino quedó despejado para el príncipe idiota. Laura nunca olvidó eso. Cuando el patriarca murió en 1972, dividió las acciones entre sus 3 hijos en partes iguales. Emilio quedó con el control operativo por ser el único varón. Pero Laura tenía acciones, muchas acciones, y Emilio las quería todas. En 1993 acordaron una compra, $1.200 millones. Emilio no los tenía en efectivo. Se endeudó y comenzó a pagar en cuotas. Los pagos se retrasaron. Los intereses se acumularon. Lo que empezó como 600 millones creció hasta 1.000 millones. Lo que debía ser una transacción entre hermanos se convirtió en una guerra que nunca cerró. Pero el dinero era solo la superficie. Debajo había décadas de agravios. La forma en que Emilio la trataba en las reuniones, la forma en que ignoraba sus opiniones, la forma en que hacía negocios con ella como si fuera una extraña, no su hermana. Una vida entera de ver a su hermano convertirse exactamente en lo que su padre fue, el patrón que toma decisiones sobre todos los demás. Y entonces, en 1996, Emilio recibió el diagnóstico: cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y letales. Tenía 66 años. Sabía que le quedaba poco tiempo. Carmela, la hermana del medio, la conciliadora, lo intentó. Viajó a ver a Laura. Le rogó que fuera a Miami, donde Emilio agonizaba en su yate, que se despidiera, que dejara el rencor antes de que fuera demasiado tarde. Laura dijo que no. Carmela insistió. Laura dijo que no otra vez. El hombre más poderoso de México. $5.000 millones, 90 millones de televidentes, presidentes que ayudó a elegir, y su propia hermana no quiso verlo antes de morir. Eso es lo que el poder te compra. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Los últimos meses de Emilio Azcárraga Milmo fueron una contradicción perfecta de todo lo que fue en vida. Siguió trabajando mientras se moría de cáncer. Siguió peleando con su hermana por el dinero. Siguió dividido entre 2 mujeres. Adriana Abascal, la ex Miss México 42 años menor que él, y Paula Cusi, la ex esposa de 25 años que había dejado por Adriana y a quien visitaba en secreto mientras agonizaba. El hombre que cambió a su esposa por una mujer más joven seguía buscando a la mujer que había abandonado. El tigre no podía soltar nada, ni el poder, ni el dinero, ni las mujeres, ni el rencor. Perdió 40 kilos en sus últimos meses. Su piel se volvió amarilla. El dolor era constante. Y seguía trabajando, seguía peleando, seguía dividido. El 3 de marzo de 1997 apareció en un video pregrabado en el noticiero más visto del país. Visiblemente disminuido, flaco, pálido. Ya no era el tigre, era un hombre muriendo. Anunció su retiro de la presidencia de Televisa. Dejaba el mando a su hijo Emilio Azcárraga Gin, de 29 años, que tendría que cargar con un imperio y con $400 millones en deudas que su padre dejaba sin saldar. Un mes después, en el yate donde pasaba sus últimos días anclado frente a Miami, Emilio Azcárraga Milmo perdió la conciencia por última vez. Pero antes, en uno de los últimos momentos en que pudo hablar, le dijo algo a su hermana Carmela. No habló de Televisa. No habló de los 5.000 millones. No habló de Adriana, que estaba a su lado. No habló de Paula, a quien seguía buscando en secreto. Habló de Gina. Estoy contento, porque ya me voy a reunir con ella.
Gina, la primera esposa, la que murió 8 meses después de casarse con él en 1952, 45 años antes. No dijo el nombre de Paula, no dijo el de Adriana, no dijo el de Silvia Pinal. El amor de su vida que su padre le arrebató, dijo Gina. La muchacha por la que vendió enciclopedias de puerta en puerta. La que murió antes de que él se convirtiera en el tigre. Antes de los 5,000 millones. Antes de los 4 matrimonios. Antes de las humillaciones, las traiciones, las guerras familiares, los secretos de Estado. En el momento final, el hombre que tuvo todo el poder imaginable, que eligió a quien existía y a quien no, que decidió la realidad de 90 millones de personas, pensaba en una muchacha que murió cuando él tenía 22 años, la única que nunca pudo reemplazar, la única que se fue antes de que él pudiera destruirla. El 16 de abril de 1997, a las afueras de Miami, Emilio Azcárraga Milmo exhaló por última vez a bordo de su yate. El mismo yate donde habían tomado las fotos que destruyeron su matrimonio con Paula. Adriana estaba con él. Laura no. Paula no. La familia que él mismo había despedazado, dispersa hasta el final. Emilio Azcárraga Milmo dejó un testamento, 6 partes iguales, una para cada uno de sus 4 hijos, una para Paula Cusi, la exesposa a quien abandonó y seguía buscando en secreto, y una para Adriana Abascal, la amante, la esposa de 25 años, y la amante heredando exactamente lo mismo. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre este hombre, nada lo hará. Lo que siguió fue exactamente lo que esperarías. Una guerra. Su hijo Emilio Azcárraga Gin tenía solo el 10% de las acciones de Televisa cuando su padre murió. Para tomar el control real, necesitaba mucho más, y para conseguirlo tuvo que pelear contra sus hermanas, contra su tía Laura, contra Paula, contra Adriana, contra todos. Según documentos judiciales publicados posteriormente, pasó del 10 al 50% de las acciones en 3 años, mientras el proceso de reparto de la herencia todavía estaba abierto. Paula Cusi, la mujer que estuvo casada con el tigre durante 25 años, la que él visitaba en secreto mientras agonizaba, terminó en la cárcel acusada de falsedad de declaraciones mientras peleaba por lo que le correspondía. Años después, los Pandora Papers revelaron parte del destino del dinero. Paula controlaba cerca de $580 millones en activos a través de fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Obras de arte, piezas arqueológicas prehispánicas, lingotes de oro valuados en $23 millones. La exesposa del hombre que dijo que México era un país de jodidos, con lingotes de oro en paraísos fiscales. Laura Azcárraga Milmo murió el 30 de diciembre de 2014, 17 años después que su hermano, sin haberlo perdonado, se fue de este mundo con ese rencor intacto. Y en octubre de 2024, Emilio Azcárraga Gin tuvo que tomar licencia de la presidencia de Televisa. La razón: una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos sobornos a funcionarios de la FIFA para obtener derechos de transmisión de mundiales de fútbol. Pagos que, según la investigación, comenzaron en la era del tigre. El patrón de hacer negocios, sin importar el costo. De usar el dinero para comprar lo que no se puede comprar. Ese patrón siguió vivo, por primera vez, desde 1930, desde que Azcárraga Vidaurreta fundó la primera radiodifusora nacional. Un Azcárraga
no está al frente del imperio familiar. El legado del tigre sigue generando consecuencias casi 30 años después de su muerte. Emilio Azcárraga Milmo pasó 66 años tratando de demostrar que no era el príncipe idiota que su padre creía, y en el proceso se convirtió exactamente en eso. No porque fuera tonto. Era brillante para los negocios, pero era incapaz de amar sin destruir, de tener poder sin abusar, de construir una familia sin despedazarla. Su padre lo llamó idiota, y él respondió acumulando $5,000 millones, controlando lo que 90 millones de personas veían, declarándose soldado de un partido político, afirmando que México era un país de jodidos, cambiando esposas como quien cambia de auto, prometiendo cambiar a su mujer al cumplir 40 y cumpliendo la promesa, encubriendo la muerte de su propia hija con una mentira que duró décadas, peleando con su hermana hasta que ella se negó a despedirlo mientras moría, y muriendo en un yate de lujo, solo, pensando en una mujer que llevaba 45 años muerta. Al final, quizás su padre tenía razón, no porque fuera tonto, sino porque era idiota para lo único que realmente importa, para amar, para ser amado, para dejar algo más que dinero, poder y rencor. Su hermana no fue a verlo. Su hija se quitó la vida. Su último pensamiento fue sobre la única mujer que no tuvo tiempo de perder. A su primera esposa la perdió a la muerte. A Silvia Pinal la perdió por la voluntad de su padre. A Pamela la perdió por sus infidelidades. A Paula la cambió por alguien más joven. A Paulina la perdió por el mismo patrón que había destruido su propia vida. A Laura la perdió por el dinero y el orgullo. Y asimismo se perdió hace mucho tiempo. Quizás cuando su padre lo llamó idiota por primera vez. Quizás cuando Gina murió. Quizás nunca tuvo oportunidad real, porque el patrón estaba escrito antes de que él naciera. El tigre murió hace casi 30 años, pero su rugido todavía se escucha. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en ese padre que nunca dio lo que se necesitaba, en esa relación que se rompió y nunca se reparó, en ese secreto que toda la familia guarda pero nadie menciona, en esa despedida que nunca pudiste dar, no estás solo. Las familias más poderosas del mundo cargan con los mismos dolores que las que no tienen nada. Solo los esconden mejor, hasta que alguien cuenta la verdad. Suscríbete si quieres más historias como esta. La próxima semana, otra historia que nadie se ha atrevido a contar completa. Nos vemos ahí.